Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 128. Coleccionista de esencia de sueño. Como su nombre indica, era un equipo emitido por Señor Despierto Inc. a los miembros del equipo de exploración de campo, diseñado para recolectar el líquido conocido como esencia de sueño de las historias de terror. La concentración del líquido recolectado dependía del grado de la historia de terror superada. Y el líquido de más alto grado que había visto con mis propios ojos era grado A. Durante la manifestación anómala de Coro de los Corderos del Sacrificio en el programa de entrevistas de los martes, y dentro de la Escuela Secundaria Técnica de Secban. Ambas veces, el líquido había sido de un oro brillante y luminoso. Pero el que sostenía ahora mismo. Dios mío. Además de su brillo dorado, tenía un brillo holográfico iridiscente. La forma en que su resplandor brillaba lo hacía parecer casi una especie de elixir. Me recuerda a esa poción del boleto de deseo que vi cuando me uní a la compañía. Era inquietante lo similar que se sentía. ¿Quizás porque esto era esencia de sueño pura? No, este no era el momento para concentrarse en eso. Lo importante era. ¿Significa esto que es de grado S? Giré el cilindro en mi mano. Su brillo parpadeó, reluciendo. No se sentía real. Ese grado no se asigna arbitrariamente a historias de terror peligrosas. Grado Abismo S. Los creadores de la wiki habían acordado una cosa. Para que algo reciba un grado S, no debería haber un criterio más especial. Hasta entonces, las historias de terror de Soñar Despierto Inc. siempre se habían clasificado basándose en un consenso tácito, algo así como, si es tan extremo, probablemente debería tener una calificación alta. Factores como el nivel de peligro, la incertidumbre, la ominosidad, la escala, todas las cosas que uno asociaría naturalmente con las historias de terror, se usaban para determinar los grados. Pero cuando se trataba de grado A y superior, se necesitaba algo más. Por eso idearon esta condición. ¿A quién exactamente encuentras en la oscuridad? Una historia no era solo de temática de horror cósmico, tenía que ser horror cósmico en sí misma. Solo cuando una historia de terror te obligaba a confrontar una existencia más allá de la comprensión humana, no solo su atmósfera, sino el horror en sí, podía superar el umbral del grado A y ser clasificada como grado abismal S. Claro, trabajé allí durante un mes entero como miembro del equipo antes de escapar, pero esto parecía excesivo. Brown era definitivamente un presentador de talk show desquiciado y una entidad sobrenatural increíblemente poderosa, pero ¿realmente calificaba como un horror cósmico? En todo caso, parecía extrañamente cercano a un ser humano. Quizás la esencia de sueño en mi coleccionista no se había recolectado durante mi tiempo allí, quizás era solo una característica adicional adjunta a la mercancía misma. Y la razón por la que obtuve esta mercancía ahora. Dado que superé una historia de terror de alto grado sin un coleccionista de esencia de sueño, el sistema probablemente decidió que me había ganado el derecho a que me emitieran uno nuevo. Pero más importante. Si esto realmente es de grado S, ¿cuánto valdría en puntos de la compañía? Un memorándum de pago corporativo pasó por mi mente. Grado S, sujeto a revisión especial. Tragué saliva. El grado A valía 100.000 puntos. Dada la tendencia creciente en las recompensas, esto podría valer 500.000 puntos. Eso es suficiente para canjear un boleto de deseo inmediatamente. ¡Mierda! Eso significaba que ni siquiera tenía que preocuparme por si me habían despedido. Si tan solo presentara este colector, la empresa... ¡Oh! ¡Mierda! Todo mi cuerpo se desplomó. No hay forma de presentarlo. Asegúrate de no perderlo, esas cosas tienen números de serie, y será una pesadilla explicar si algo anda mal. Recordé que la subgerente Eunage me lo dijo una vez. Es exactamente como ella dijo. Cada colector de esencia de sueño estaba serializado y registrado individualmente a un empleado. Lo que significaba que tener uno de repuesto no solo era extraño, sino francamente sospechoso. Esto sería el equivalente a encontrar una vaina de bala extra durante un control de inventario y reportar alegremente. «Oh, mira, encontré otra». Exigirían una explicación, y yo, no tenía ninguna.
No había forma de que pudiera decir simplemente, lo compré en una tienda de venta ambulante de productos promocionales. Especialmente no este colector de esencia de sueño. ¡Ja! La edición de equipo de Elite también era más pequeña y elegante que un colector estándar. Silenciosamente despegué la etiqueta del producto de su costado. Colector de esencia de sueño, edición de equipo de Elite. No era un colector regular, había sido lanzado como mercancía por una razón. Porque venía de un famoso juego basado en los registros de exploración oscura. Era una adaptación de juego de un cierto registro de exploración, donde el cilindro del equipo de Elite desempeñaba múltiples roles, como identificador de PNJ importantes, un coleccionable requerido para desbloquear el verdadero final y como elemento crucial para el desarrollo del juego. Para evitar conflictos de lore con la wiki, los desarrolladores del juego incluso idearon esta historia de fondo. Cilindro del equipo de Elite. Una pieza especial de equipo producida una vez para el equipo de Elite, pero descontinuada debido a restricciones presupuestarias ya que el diseño se estandarizó para todos los miembros del equipo. Entonces, si ese lore del juego se aplicaba aquí. Una pieza de equipo, originalmente producida en cantidad limitada y poseída por solo unos pocos selectos, aparece de repente en manos de un empleado novato que había estado desaparecido durante un mes. Eso es una locura. Y si esto no se basaba en la historia del juego, eso es un problema aún mayor. Traer de vuelta un colector de esencia de sueño que no coincide con los modelos estandarizados de la empresa? Cualquiera lo vería como una fuga tecnológica. El departamento de desarrollo tendría un colapso total. Pensarían que era un espía corporativo. O peor aún, podrían empezar a sospechar que era algún tipo de anomalía de un mundo paralelo. Un empleado desaparecido, presuntamente despedido, reaparece de repente con tecnología desconocida. Pude ver mi futuro claramente, como sujeto de pruebas. No. Absolutamente no. Tragué saliva con dificultad. Por ahora, dejemos esto en suspenso. Uf. Volví a meter el cilindro en mi bolsillo. Aún así, mi corazón latía con fuerza. Un líquido crudo, parecido a una poción, capaz de conceder deseos. No había forma de que la wiki simplemente lo describiera como utilizado como materia prima por una corporación especialista en historias de terror. Tiene que haber otros usos para esto. No era solo algo para entregar a la empresa a cambio de puntos, tenía que haber otras formas de usarlo. Después de que me trataran el brazo izquierdo por fracturas y contusiones, inmediatamente usé un cargador de teléfono público gratuito para encender mi teléfono. Luego, hice la llamada. Al único jefe verdadero de esta era, la persona que había desempeñado el papel más importante en mi escape. Esa noche. Kim Soleum. Jefe de escuadrón. En el momento en que vi al jefe de sección Lee Jaeon, incliné la cabeza. Profundamente. Porque le debía. Mucho. Gracias. De verdad, sinceramente, gracias. Sí. Puede que haya gastado 66.660.000 wons, pero honestamente, fue el mejor trato que he hecho. La fuerza física es algo asombroso. No es de extrañar que el empleado, fuera un personaje básico en tantos registros de exploración especiales. Simplemente nunca esperé que fuera un alienígena. Quizás debería haber sospechado algo cuando literalmente tenía la cabeza de un lagarto. Exhalé aliviado mientras miraba el rostro aún de lagarto de Lee Jaeon. ¿Quién hubiera pensado que su coalición estaba conectada con el extraño centro comercial espacial, uno que incluso podía bombardear entidades creepypasta con ataques orbitales? Él lo llamó la coalición, ¿verdad? No se mencionaba esto en la entrada del empleado, de la wiki. No pude reprimir mi curiosidad por más tiempo. Jefe de escuadrón. ¿Puedo preguntar qué es exactamente esta coalición que mencionó? No puedes. Ah, entendido. Supongo que pasaremos al tema principal. Me aseguré de obtener un acuerdo firme primero de que no informaría nada a la empresa, luego le mostré el colector de esencia de sueño. Este líquido dentro del colector. Sus pupilas de hendidura vertical miraron el dispositivo, un diseño inusual, incluso para los estándares de la empresa, como si intentaran diseccionarlo. Respiré hondo y pregunté. Esto es una esencia de grado S, ¿verdad? Es decir,
Esencia de sueño de una oscuridad de grado abismal. Un silencio tenso. Luego. No. A. Supera la concentración estándar para la clasificación, grado, vacío A, dentro de la base de datos de la empresa. Sin embargo, no califica como grado abismal. Solté un largo suspiro. Lo sabía. No había forma de que el grado S apareciera tan fácilmente. Así que esto es básicamente A más o algo así. Satisfecho, volví a guardar el colector en mi bolsillo. Entonces, ¿qué color tiene un grado S real? No existe un término preciso en el lenguaje actualmente en uso. Sin embargo, al presenciarlo, uno no tendría ninguna duda con respecto a su concentración. Ya veo. Vaya. Realmente gritó, soy un alienígena, de la manera más indirecta posible. De repente, otro pensamiento me asaltó. ¿Cuál es exactamente la conexión de Lee Jaeon con el centro comercial espacial? Y lo que es más importante, ¿por qué trabaja en Soñar Despierto Inc. en primer lugar? Tenía muchas preguntas. Pero ahora mismo, el verdadero problema era, ¿podría seguir trabajando para esta empresa? Jefe de escuadrón, tenía entendido que, si un empleado desaparece durante un mes debido a ausencias injustificadas, se le procesa automáticamente para su despido. Tragué saliva con dificultad. ¿Eso también se aplica en mí? Sí. Maldita sea. ¿Sería posible que regresara si afirmo que mi ausencia se debió a que me vi envuelto en una oscuridad y, por lo tanto, fue inevitable? Sí. Uf. Eso fue un alivio. Mientras pudiera salirme con la mía, debería estar bien. Dejando escapar un suspiro de alivio, dije. Entonces yo solo. BZZZZZT. En ese momento, sonó el teléfono de Lee Jaeon. Miró la pantalla antes de hablar. Kim Soleum. Sí. Hay gente que desea conocerte. Momentos después. Corzo. Me encontré cara a cara con rostros familiares fuera de la residencia de Lee Jaeon. La subgerente Eunage y el supervisor Park Min-seon. Las mismas personas que habían ido a buscarme, incluso adentrándose en una historia de terror en su búsqueda. Verlos de nuevo me oprimió el pecho de una manera extraña. Realmente pasaron por mucho. Apenas sobreviviendo al coro de los corderos del sacrificio, solo para entrar deliberadamente en su secuela, el programa de entrevistas nocturnos de Brown, eso no era solo determinación. Uno de ellos tenía que evitar constantemente la vigilancia de la empresa, mientras que el otro estaba prácticamente confinado sin poder salir. Sin embargo, cuando yo estaba completamente inmerso en el programa, convirtiéndome en uno con la oscuridad, no había podido sentir nada. Pero ahora, de pie aquí, viéndolos de nuevo, me sentí abrumado por una emoción indescriptible. Hice una profunda reverencia. Gracias. Los dulces que me diste me ayudaron a encontrar una pista. Esa pista finalmente me llevó a presionar el botón. Podemos ayudarte. Eunage le restó importancia. Está bien. Realmente no hicimos mucho. Solo me enteré porque estos dos hablaron de ello, y luego yo simplemente entré al final, añadió Park Min-seon con una sonrisa. Se veía mucho más estable que la última vez que hablamos, durante la limpieza de la sala de aislamiento de Año Nuevo, pero mi mirada se desvió hacia su atuendo. A diferencia de antes, vestía ropa casual negra en lugar de un traje. Supervisor, ¿ha vuelto al trabajo? Sí. Ahora estoy en el equipo de seguridad. Ya no formaba parte del equipo de exploración de campo. Y no dio más detalles. Simplemente dijo, es bueno volver a ganar puntos. No insistí más y le dejé cambiar de tema. Oh, por cierto, el sargento High del equipo de seguridad preguntó por ti a veces. No dije que te perdiste en una oscuridad ni nada, pero hace unos días, parecía que ya se había dado cuenta. Ya veo. Tenía la intención de simplemente asentir. Pero entonces, me di cuenta. Espera un segundo. Estás diciendo que la compañía ya sabía que no solo me estaba saltando el trabajo, sino que había desaparecido dentro de una oscuridad. Sí. Decidieron que simplemente desapareciste en el Tamra Express. Punto. Oh. Entonces, eso significa que la compañía no había renunciado a encontrarme todo este tiempo. O al menos, todavía me consideraban oficialmente desaparecido.
Mis dos superiores de repente evitaron el contacto visual. Ya me declararon muerto, ¿verdad? ¡Qué compañía tan fenomenal! Bueno, no es que realmente importara. Luché contra la necesidad de pellizcarme las sienes y asentí. Entendido. Entonces solo informaré que estoy vivo, que despejé la oscuridad y... Corzo. Sobre eso. No puedes. Eunage me interrumpió. Subgerente. Escucha, Corzo. La compañía hizo un esfuerzo inusual para buscarte estas últimas semanas. Park Min-seon intervino rápidamente para explicar. Y si los auditores determinan que no te perdiste debido al trabajo de la compañía, sino que simplemente estuviste ausente por tu cuenta, te van a cobrar todos los costos. Disculpe, ¿qué? Yo no hice la solicitud de rescate, así que eso no significaría que no hay justificación para cubrir mis gastos. La justificación es solo cuestión de encuadre. Los puntos que ganamos no son salarios, son puntos de bienestar. Si la compañía realmente quiere penalizarte, no es que no tengan formas de hacerlo. Como mínimo, podrían suspender tus pagos de puntos como una acción disciplinaria durante unos meses. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, si descubren que esto no fue un accidente relacionado con el trabajo, sino que simplemente te viste envuelto en un incidente aleatorio de oscuridad, la compañía se daría cuenta de que ha sufrido una pérdida. Eunage habló con un tono agudo, casi mordaz. Argumentarán que fue un accidente personal, que estuviste ausente por razones personales, por lo que tu ausencia les causó daños. Si nunca regresas, no habría mucho que pudieran hacer. Pero si regresas como empleado. Es una completa tontería. Pero el problema es que este tipo de tonterías corporativas también ocurren en las empresas normales. ¿Qué pasa si simplemente usamos el método de escape y lo convertimos en un manual oficial? Si podemos enmarcar lo que hicimos como un método de escape documentado, podría considerarse como trabajo. De esa manera, la compañía no puede penalizar a Corzo por ello, ¿verdad? Preguntó el supervisor Park. Eso es imposible. La forma en que entré ya era un caso excepcional. ¿Y el método que usé para escapar? No había forma de que eso pudiera convertirse en un manual. Sin mencionar que pasar un mes entero trabajando como miembro del personal dentro de un programa de entrevistas creepypasta antes de escapar tampoco era exactamente un caso normal. Si pudiera simplemente enviar la esencia del sueño, estoy seguro de que todo esto se solucionaría. El hecho de que no pudiera era frustrante. Debería simplemente aceptar la pérdida de puntos y seguir adelante. De ninguna manera. No importaba cómo lo viera, eso era inaceptable. No solo frustrante, era exasperante. He recogido más de la mitad de los puntos que necesitaba. Trabajé muy duro durante esos meses, bailando al son de los superiores todo el tiempo. Pero ahora la compañía quería quitármelos solo porque sí. De ninguna manera iba a aceptar eso. Y el problema no terminaba ahí. En cualquier caso, digamos que describes cómo escapaste. Si mencionas que pasaste un mes entero como parte de la historia de terror. Park Min-seon tragó saliva con dificultad. Podrían decidir que estás contaminado. Podrías terminar, pasando por el mismo proceso que yo. Cierto. Normalmente, si alguien pasaba un mes dentro de una oscuridad de alto grado, no habría forma de que se le considerara mentalmente apto para regresar al equipo de exploración de campo. En cambio, sería analizado, reasignado o incluso puesto en cuarentena. En ese caso, quizás nunca puedas regresar al equipo de exploración de campo. En este punto, cualquier otra persona estaría gritando, «¡Al diablo con esta compañía! ¡Renuncio!». Pero no podía permitirme renunciar por frustración. Necesitaba un boleto de deseo. Ya lo había confirmado durante la creepypasta del ascensor. Un boleto de deseo podría enviarme a casa. Además, si voy a cumplir mi promesa y llamar a Brown de nuevo, necesito conseguir un peluche de la creepypasta del parque temático alegre. Apenas había asegurado una amistad estable con él. Si rompía esa promesa ahora, no tenía idea de lo que una entidad de otro mundo, invocada bajo un contrato de compañerismo eterno, podría hacer. Apreté los dientes.
Todavía podía sentir el peso de la moneda en el bolsillo de mi chaqueta. La situación se ha convertido en un desastre, pero... no. Definitivamente hay una salida. Tenía una esencia de sueño de alto grado en mis manos. Había escapado de la historia de terror de una pieza. Las cosas no estaban peor que antes. Tenía que haber una solución. Mientras miraba las expresiones preocupadas de mis superiores, un pensamiento me vino de repente. Quizás. Subgerente. Me volví hacia la subgerente Eunage. Ella era alguien que había cambiado de departamento. Podría ponerme en contacto con el director Howe.